¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Gusto saludarles del otro lado. Miércoles 25 de junio marcamos la mitad de semana en una de las últimas ya de la mitad del 2025. Hoy vamos a tener esta hora de conversación relativa a los avances, los desafíos y algunas trabas que se han visto en el último tiempo en la región. Vamos a estar, por ejemplo, abordando los tópicos de gobernanza, representatividad cuando hay también una crisis, ¿no?, sumida ahí en nuestro país bajo ese precepto. Vamos a estar ahondando, por qué no decirlo también, en algunas situaciones que han, por ejemplo, por parte de la Contraloría encontrado en el gobierno regional este último mes. ¿Qué opinan, por ejemplo, nuestros legisladores, que vamos a pasar a saludar en breves segundos más? Vamos a estar conversando también de los principales desafíos sobre el desarrollo regional, la migración, la seguridad, cómo se trata en un año que además está ampliamente marcado a fuego por ser un año eleccionario. Cómo se proyecta Antofagasta como comuna, ciudad y región en el 2026 y a futuro. Pasamos a saludar al panel que nos acompaña a la noche de hoy, el senador Esteban Velázquez, a quien agradecemos su presencia, la diputada Giovanna Ahumada, también representante de nuestra región, y a nuestro panelista semanal, el abogado constitucionalista y académico, el señor Alfredo Loyola. Como siempre les decimos, la invitación queda extendida a contar de este minuto para que en esta horita de conversación usted nos acompañe debatiendo los temas que hoy le proponemos. Bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejamos, se introdució la presentación del programa. El capítulo de hoy vamos a estar netamente hablando sobre la región de Antofagasta. Senador, quiero comenzar con usted, primero agradeciendo su presencia, la gentileza de su tiempo. A ver, usted que tiene también directa relación con una de las comunas más importantes y pujantes de la región, además de Antofagasta, nos referimos a Calama. Desde una mirada más amplia, ¿cómo empezamos posicionando hoy en la región de Antofagasta bajo el precepto de la descentralización? Vamos a empezar desde ahí, porque es importante que los ciudadanos común y corriente de a pie que a esta hora nos miran y escuchan puedan también diagnosticar desde la mirada de nuestros legisladores cómo se están haciendo las cosas y cómo nos miran a nivel central. Bienvenido, gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo especial a ustedes, a Giovanna, en este diálogo. Sí, cierto, yo pienso que además del rol de legislador, del cual la tarea nuestra justamente a partir de todas las inquietudes, diálogo, discusión que tenemos al interior de la región, es cómo llevamos al Parlamento, a la Cámara de Diputados, al Senado, esta propuesta, esta mirada descentralizadora. Y ahí sin duda tiene mucho que ver en el concepto, en la idea que tenemos de país y de región. Correcto. Y probablemente coincidamos en algunos temas, en otros no. En concreto, en lo personal, a mí me parece que los países se construyen desde los territorios, desde las regiones, desde las comunas. Yo siempre digo de los Saillos en la cordillera, de la cual pertenezco, pero de las Caletas, de la Pampa Salitera, desde abajo, como dicen los historiadores, y no desde la cúspide. Otros dicen no desde la elite, sino de quienes conformamos. Acá nosotros cuatro probablemente, si hoy día somos parte de la región de Antofagasta, nacimos en Antofagasta o llegamos, y algunos y llevan un tiempo en esta zona, y a partir de eso uno dice, ¿qué tipo de descentralización? En nuestro caso, yo hablo de la descentralización y algo más. Camino a esto que tenemos que construir. ¿En qué? En autonomía política y autonomía fiscal administrativa. Autonomía política que no es suficiente, pero hemos avanzado. Estamos eligiendo al gobernador, gobernadora en las distintas regiones del país por voto popular. Cada 4 años estamos diciendo si nos parece o no nos parece. Cuestión que hasta antes no ocurría con el intendente, que en cierta medida era un poco un servil del gobierno de turno. Sí, claro. Y la autonomía fiscal, más recursos de administración propia en la región. Yo me quedaría con esos primeros dos elementos porque a partir de eso son el tipo de legislación que empujamos, votamos y aplaudimos allá en el Parlamento. Diputada, bienvenida a la conversación, la saludo también de paso. A ver, cuando el senador nos comenta cómo
vamos armando la región que queremos ser y posicionarnos también. ¿Cómo siente usted que se mira la región de Antofagasta en cuanto a golpear la mesa quizá en algunos temas por parte de los diputados, de los senadores, en comparación quizás a otras regiones o a nuestra misma región en el último tiempo? ¿Hemos avanzado en eso, en tener una visión más amplia y ser ampliamente entendidos desde el Poder Central, o todavía falta? ¿Y qué sería eso? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que, como bien lo decía el senador, hemos avanzado, pero creo que estamos sumamente al debe. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los dolores y las críticas que tenemos a diario es que esta es la región que genera los recursos para que el resto del país se mueva, principalmente en varias líneas, Sí. ¿no es cierto? Tenemos la economía a través de las grandes mineras que entrega el fuerte económico al resto del país, pero también hoy día somos la punta de lanza a través de estas energías renovables, limpias, que nos puedan gustar o no, porque justo antes de partir esta conversación hablábamos, ¿cierto?, de estos paneles solares, de estos torres eólicas, que además pueden generar estas energías limpias, pero nos afectan y nos duelen también porque afectan al entorno y este patrimonio que tenemos, ¿cierto?, natural, como es nuestro desierto. Y por otro lado es cómo lidiamos entre lo que generamos con el beneficio que podemos lograr o con este golpear la mesa. Uno trata de golpear la mesa cada vez que tenemos que conversar en toma de decisiones y decir, a ver, y eso lo vimos principalmente hace poco cuando tuvimos que ver el tema del royalty. Nos tocó golpear la mesa. Sin embargo, no quedamos contentos porque había que repartir estos recursos. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo? Necesitamos que la región, nuestra región, que es la que genera el recurso, mayoritariamente se quede con parte de estos recursos. Tuvimos acceso a unos bonos que de alguna manera fueron compensatorios, pero creo que todavía nos falta. Sin embargo, lo logramos hacer. Y creo que ahí tenemos que ir avanzando en la toma de decisiones locales. Por ejemplo, hoy día se habla de que están todos los Ceremis y ahí hablamos de la centralización regional. Es decir, en Antofagasta tenemos todos los Ceremis y tenemos que moverlos, sacarlos a que recorran la región. ¿Por qué? Porque a nivel de cada una de las comunas no hay nadie que sea un tomador de decisiones. Todo se tiene que focalizar aquí y desde aquí lo llevamos a nivel central, entonces la vuelta es muy larga. Sí. Necesitamos que haya gente con toma de decisión en las comunas. Hace muy poco, y ahí después podemos debatir con Esteban, se hablaba de crear una nueva región, la región de Calama, tener autonomía, Claro. ¿cierto? Pero ahí a mí me choca con lo que tiene que ver con los recursos, que significaría eso, y en seguir dividiendo el país. Pero creo que si logramos traspasar hacia las comunas la toma de decisión, la autonomía, la administración de los recursos y que realmente esas grandes empresas tributen, pagan, contribuyan en nuestras comunas, generaríamos otros recursos siempre y cuando logremos administrar de buena manera esos recursos adicionales que muchas veces no Correcto. lo vemos respondiendo a las necesidades de nuestros vecinos. A ver, Alfredo, te invito a un viaje al tiempo, el año 2023, cuando se impulsa por parte del gobierno el proyecto de ley Regiones Más Fuertes. Ese es el título. Básicamente le dota de una arquitectura, un esqueleto fiscal a los diferentes gobiernos regionales. Este proyecto tiene tres grandes ejes y aporta, según en ese tiempo, la visión del ministro Mario Marcel al salto cualitativo más importante en la descentralización de vuelta a la democracia hasta el día de hoy. Bienvenido, Alfredo, te saludo también. ¿Crees que esto pudiese materializarse de manera correcta o son buenos discursos que después en la práctica carecen de una implementación real? ¿Cómo te Gracias, va? Eduardo. La verdad es que creo yo que un avance bastante fuerte. La ley Regiones Más Fuerte efectivamente ya da el gran paso a la autonomía, ¿cierto? Y poder consolidar un proceso de descentralización que ya lo estamos viendo con el nombramiento de los cargos, ya el nombramiento de gobernador regional, que ya es ahora no es designado por el gobierno central, sino que ahora es por elección popular y ya estamos también con la destinación de los fondos. Ahora pueden hacer uso de un patrimonio y destinarlo para el bienestar de la región. El asunto creo yo que se puede pulir. Yo creo que el problema que vemos nosotros con esta ley de regiones más fuertes está más que nada en su eficacia. Creo yo de que hay asuntos que hay que perfeccionar respecto a lo procedimental, eliminar
brechas burocráticas, ¿ya? Por una parte, y por otro lado creo yo que aquí tomo lo que mencionó la diputada, que tiene que ver con la participación ciudadana. Yo creo que aún así, a pesar de que esta ley da un gran salto en esta materia, creo yo que Antofagasta, la región de Antofagasta, tiene sectores con un urbanismo muy fuerte y otros sectores totalmente desprotegidos y sin la conectividad que deberían tener. A diferencia de otras regiones, Antofagasta tiene esa gran debilidad geográfica y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la ley es que no se hace cargo de esos problemas de viabilidad y de acceso a la tecnología, a los recursos por parte de sectores que encuentro yo que están desprotegidos. Entonces, frente a eso, creo que debe tener un perfeccionamiento, una mejora, y yo insto acá, teniendo la presencia del senador y de la diputada, que nosotros instemos a que existan reformas significativas para poder perfeccionar al final la ley. Senador, si la gente se lo pregunta hasta ahora, ¿en qué va este proyecto de ley? Y le engancho la pregunta con el GC, con lo que salía recién en pantalla. ¿Este tipo de proyectos aseguran que nosotros podamos tener una región que merecemos realmente? ¿Cómo lo ve usted desde su visión? A ver, son intentos. Ya. Yo pienso que los gobiernos, a empujones prácticamente, hemos conseguido algún avance descentralizadores. Hasta hoy, la elección del gobernador regional nunca dejó conforme a todos los sectores políticos. Y por eso que el diseño, si bien indicaba que lo elegíamos por votación popular, no le entregamos todas las atribuciones y facultades para que ejerza con plenitud el rol, sí, elegido por los ciudadanos. Nadie le pone tanto el límite al presidente de la República, que lo elegimos por votación popular. Bueno, ¿por qué tanto el límite al gobierno regional? ¿Se han dado cuenta ustedes que siempre hay ese ánimo de la desconfianza respecto a los gobiernos regionales? Es verdad, recién llevan un periodo. Pero siempre se instala, ¿y qué se dice? No hay competencia en la región. En otras palabras, casi nos dicen hay mucha ineptitud en la región. Miren, los grandes escándalos de fraude al fisco y otros están en los ministerios y alrededores. Los grandes consorcios holding finalmente llegan a golpear las puertas de los ministros y ministras. Entonces, con esto quiero decir que este intento del gobierno de intentar discutir, iniciar la discusión de somos más regiones más fuertes, no le dio, y ahí es una cuestión porque uno puede tener identificación con los gobiernos, como me ocurre en este caso con muchos principios que el gobierno plantea, pero nosotros tengo mi diferencia y las manifiesto, que es lo que conversábamos recién antes de comenzar el programa. Sí. Debió haber dado celeridad y urgencia de un comienzo. En algún momento se retira esa urgencia. De hecho, varios levantamos la voz y reclamamos formalmente cuando el ministro Marcel dice que la ley de rentas regionales, que nosotros le llamamos de impuestos regionales y territoriales, que a propósito de esto nosotros presentamos en lo personal un proyecto de reforma constitucional, justamente, y ustedes saben que la Constitución habla de los impuestos y establece que estos tributos van a ser en cierta medida distribuidos de manera equitativa en el país, pero sí abre la posibilidad para que hayan tributos regionales. Entrega esa posibilidad. Presentamos ese proyecto de reforma constitucional, está ingresado, está con boletín, porque los parlamentarios, como también recién conversábamos, estamos para legislar y a veces hay algunos que andan prometiendo cualquier cosa en las comunas o apareciendo casi como un rol de core o de concejal. Estamos para presentar proyectos de ley y uno para saber si lo presentó o no, tenemos un boletín, como ustedes saben. Ustedes buscan el boletín, el número y... Quiero decir con esto que está presentado el proyecto de reforma constitucional para continuar buscando fórmulas así como lo conseguimos con el royalty minero, que es una pequeña gran puerta, es decir, es posible, porque si no nos vamos a quedar siempre con los intentos. Estoy seguro que en las próximas elecciones cada uno de los candidatos a la presidencia, y cada uno tendrá su candidato, va a llegar y nos va a decir lo que hemos escuchado tantas veces. ¿Cómo es posible que la región de Antofagasta, cómo es posible que Calama, que Tocopilla, que le ha entregado toda la energía a la región, cómo es posible que Antofagasta, cómo es posible que tenga estas condiciones? Pero cuando corresponde legislar, no colocan los votos, no quieren perder el poder en Santiago. Y de ahí que es tan importante lo que ustedes están haciendo a través de este programa, porque en el fondo lo que estamos haciendo es formación ciudadana, siga para que le pidamos a quienes van a votar mañana y a quienes van a ser parte de liderar este país.
Así es. Correcto. Diputada, a ver, nos quedamos con la figura del gobierno regional y la llevo a otro caso que hace poquitos días, a principios de este mes, se conoció una auditoría que realizó la Contraloría entre enero y septiembre del 2024. Ello arrojó posibles danza de millones, 4.200 millones sin rendir, hipotéticas también irregularidades o inconsistencia en algunas bitácoras, mal uso de redes institucionales, contrataciones varias, etcétera. Esto podría poner en entredicho el concepto de credibilidad, de confianza, de representatividad por parte del GORE hacia la población en un año, justamente que el concepto probidad en muchos casos está bien trizado en nuestro país, pues. Bueno, y sobre todo en nuestra región, ni hablar, Además, que hemos sido foco, ¿cierto?, de los casos convenios y mucho más. Hoy día la Contraloría ha levantado varias investigaciones que tienen que ver, como tú bien lo decías, con el gobierno regional, por ejemplo. Y cuando uno hace el análisis, bueno, en el tema de estar cuestionado, yo creo que cada vez que ocurre algo estamos siempre todos cuestionados. Hagamos bien nuestro trabajo o no, justamente también lo comentábamos antes, producto de este tipo de situaciones. Nuestras instituciones son cuestionadas cuando alguien de la institución comete una falta, ¿cierto? Sí. O lisa y llanamente un delito. Ahora, lo que ocurre en el gobierno regional también nos demuestra que lo importante que es generar los cambios. Cuando uno hace el análisis, uno de las brechas, y también lo dijo el gobernador, por ejemplo, fue hablar de las rendiciones de las organizaciones. Pero yo quiero ser muy clara, más que colocar el foco en esas organizaciones, es que justamente el gobierno regional, y ahí habrá que hacer cierto mea culpa y ver cómo hay que modificar, tiene la falencia de no tener la capacidad de ir en la misma línea o en los mismos tiempos que las organizaciones cuando rinden. Entonces tenemos organizaciones castigadas porque hasta el día de hoy no tienen su certificado cuando lo hicieron en tiempo y forma. Entonces están pendientes esas rendiciones en el sistema, pero no en la realidad, puesto que esas organizaciones, juntas de vecinos, organizaciones deportivas, hablo de Tocopilla, principalmente, y porque hablo de las comunas que no son Antofagasta, porque son ellos los que están lejanos, los que necesitan el apoyo y no lo tienen, y al final terminan siendo castigados. Entonces vemos estos hechos y otras situaciones que son más profundas y que habla ahí de contrataciones de último minuto, de honorarios, servicios de vehículos. Bueno, esperemos que se pueda, ¿cierto?, justificar y de lo contrario, si hay alguna responsabilidad que se asuma, pero yo quiero instar a generar los cambios que sean necesarios para que los gobiernos regionales realmente cumplan el rol de un gobierno regional, de una administración, de una respuesta permanente de cada uno de nuestros vecinos que ve en el gobierno regional la respuesta a sus necesidades. Necesitamos fortalecer la región. Este gobierno regional debe ser capaz de responder y de dar, ¿cierto?, esos recursos necesarios para solucionar los problemas, para acompañar. Yo estoy hablando de nuestros vecinos y de nuestros ciudadanos, no necesariamente de apoyar, por ejemplo, hoy día muy fácilmente al Serviu, a Cultura o a otros ministerios, a otras seremías a nivel regional, que debiéramos, ¿cierto?, teniendo a un Estado competente, teniendo la capacidad de responder de manera propia y que esos recursos fueran para poder responder y mejorar nuestra calidad, cosa que no estamos viendo. A ver, senador, antes de irnos muy breve a la pausa, cuando la diputada Ahumada menciona la necesidad de contar con recursos, de una planificación, que, leo entre líneas una estrategia clara, vamos a saltar a la otra vereda que tiene directa relación con el gobierno regional, esto de los Corgapu, ¿no? Este plan Corgapu, que en enero tuvo su primera sesión, a principios de este año, incluye un paquete de 82 medidas, son diferentes iniciativas que buscan acortar ciertas brechas. ¿Podría ser también esto una medida interesante a futuro, pensando que comenzó a sesionar este año? A mí me parece que todos los esfuerzos, estos que propone esta nueva institución, una nueva forma de proceder, hace bien para elevar estándares. Si hoy día se requiere algo, es justamente autoexigir mayor control, mayor fiscalización, buscar la manera de anticiparnos, porque no hay nada, ni esta propuesta ni otra, que garantice que eventualmente no pueden ocurrir irregularidades y algunos ribetes de delitos. Sin duda,
no se puede garantizar. Se trata de que el espacio sea el menor posible y para esos efectos la reacción de las instituciones tiene que ser pronta. En este caso hablamos de los gobiernos regionales, pero podemos hablar de los gobiernos comunales, de los municipios. Sí, claro. Después saber el caso de licencia, cómo toca a todos los servicios públicos. Si somos capaces, diría yo, de que las contralorías internas, los controles internos operen, bueno, si hay alguna situación irregular, inmediatamente se procede y se coloca en los tribunales, ante el Ministerio Público, según corresponda. Me parece que es la reacción. Tenemos el caso del Ejército hace pocos días. Unos funcionarios son sorprendidos siendo parte de una banda y el Ejército no trepida, como ocurría en años que nos enterábamos después de alguna investigación, de algún libro que se publicaba, sino que inmediatamente aquí están a disposición estos funcionarios que tenemos sospechas respecto a este tema. Me parece que ese nivel de reacción es el que debe haber, en ese sentido, el gobierno regional de Antofagasta. Aquí no se trata de buscar rankings, pero es de los que rápidamente ha dicho, ahí están, serán estas las personas, los funcionarios, este procedimiento que está con complicaciones. Lo peor es buscar fórmulas a veces de justificaciones. Si podemos cometer errores. Nosotros que estamos en el Parlamento con la diputada Joana Humada, en algún momento podemos equivocarnos en alguna votación. Es posible. Y uno tiene que reconocer aquello. En el caso de quienes están hoy día, como el gobierno, los gobiernos comunales y los gobiernos regionales, además administrando recursos públicos, porque eso es lo que nos molesta, son platas públicas, indudablemente que se dan esas irregularidades. Este proyecto de ley, como la propuesta de esta nueva institución, me parece que sí tiene varios caminos en los que efectivamente aparece mayor control, y eso es positivo. Perfecto, nos vamos a ir a la pausa, está bien dinámica, bien rápida la conversación. A la vuelta nos metemos de lleno en dos conceptos que para muchos siguen generando harta reticencia. Hay otros que ya avisoran los caminos para tratar de revertir la situación. Seguridad y migración en nuestra región. Pausa y continuamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso, gracias por seguir del otro lado junto a nosotros haciendo Pulso. A ver, Alfredo, cuando hablamos de seguridad y migración, todo referente a lo irregular, a lo indocumentado, a lo que está en un carácter clandestino en el norte de nuestro país, que sabemos que más que una ventana es un portón, es un portal bien grande que ha costado en algunos casos entrecerrarlo, aunque sea un poquito. Esta ley, ¿no?, de migración que ha tenido vaivenes, varios bemoles, hay algunos que están a favor, hay otros que se han negado de manera rotunda. ¿Cómo la ves tú en la aplicación en el tiempo en nuestro país? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Sí, yo creo que todavía nosotros estamos bastante imperfectos. Si bien nosotros tuvimos esta reforma, la antigua ley de migración que viene ya de los tiempos de los decretos leyes, ya con Pinochet, ahora nosotros nos encontramos con la realidad del fenómeno migratorio. Y acá, claro, nosotros vemos las cifras, que vemos que las cifras no son tan altas de migración irregular, pero son una cifra bastante, por así decirlo, tramposa, en mi opinión. Vemos nosotros como un 11%, pero la verdad es que eso es mucho más. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que la verdad yo cuestiono respecto a lo que es la tramitación, que es el fenómeno de la autodenuncia. ¿En qué consiste? Que ingresan por conducto irregular ya un migrante y se autodenuncia ante la PDI. Sí. ¿Por qué? Porque con eso busca después que rápidamente se inicie un proceso de regularización de su situación. Entonces, al final, para mí eso es como una vía para, ¿cómo se llama?, no cumplir la ley. Una vía para saltarse al final lo que es el conducto regular, pasar por Chacayuta, pasar por el Paso Jama, pasar por las vías legales establecidas. Entonces, en mi opinión, yo creo que hay un problema donde nosotros debemos ser más firmes en cómo regular estas materias. Por una parte, creo yo que también por el lado de los tribunales, la verdad es que siento que el sistema es excesivamente garantista en estas materias. Y lo hemos visto cómo se han resuelto acciones de amparo, acciones de protección, donde prácticamente se vuelve un trámite burocrático, donde no existe controversia, no existe discusión, y rápidamente empiezan a conceder estos permisos al final a los extranjeros que ingresan por conducto irregular. Y en tercer lugar, creo yo que el problema más grande está en el uso, la coordinación, el uso de recursos para combatir la migración irregular. Y acá hago una comparativa con lo que han hecho países desarrollados en estas materias. Estados Unidos toma medidas sumamente severas en estos asuntos. Por ejemplo, si te pillan a ti, ¿ya?, estando en Estados Unidos con una green card falsa, te deportan y te prohíben por 8 o 10 años el ingreso a Estados Unidos, rápidamente. Esas medidas acá en Chile no se aplican. En Europa, por ejemplo, ¿sí?, ¿ya?, hay incluso un órgano, ¿ya?, de coordinación
en los países de la Unión Europea que fiscalizan, entregan información, precisamente cuando nos encontramos con problemas de extranjeros que ingresan indocumentados a este país. Que el gran problema que tenemos, ¿por qué? Porque si cometen un delito, al final no hay cómo la pedí identificarlo. Entonces, frente a eso, existe un órgano en la Unión Europea que está encargado, ¿ya?, de ver este asunto y proveer de información a los distintos países desde dónde pasó, los datos de origen y cómo se coordinan. Es un sistema mucho más organizado. El tema es que acá en Sudamérica no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque acá nos encontramos con inmigración precisamente en el mismo continente. Nos hemos encontrado con una fuerte migración colombiano-venezolana. No vamos a ver a Nicolás Maduro, honestamente, ya negociando con Chile para formar una especie de gran órgano sudamericano que se encargue de velar por esta coordinación y esta inteligencia para verificar respecto a qué extranjeros entran y salen de un país a otro. Entonces, creo yo que acá nosotros debemos tomar medidas más severas en materia migratoria. Y eso implica que extranjero que entra por un conducto, devolverlo en el mismo país desde donde ingresó. ¿Ya? Si estamos hablando del paso Bolivia, tendremos que nosotros tomar medidas severas en esta materia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como dijo en su momento el diputado Araya, buscar un barco y deportarlo de como de lugar, ya, los extranjeros que ingresan por conducto irregular, pero debemos respetar la soberanía de nuestra nación y eso implica tomar medidas duras, ¿ya?, en esta materia. Nosotros vamos a ir controvertir, dicen que nosotros vamos a tener problemas en materia de derechos humanos en esta materia. Creo que no. Creo que hay prioridades y la soberanía de la nación es prioridad en esta materia. A ver, diputada, vamos, por ¿Puedo favor. decir algo? Como en el colegio, levantó el dedito la diputada. A Sí. ver, la escuchamos Inmediatamente. atentamente, por favor. Sí, es que, bueno, solo al escuchar, ¿cierto?, esto de las medidas más duras y enviar a los extranjeros en un barco, ojalá... Lo dijo el diputado Araya. Sí, no, yo estoy de acuerdo que no lo dijo usted, pero es una utopía si es que uno tiene hoy día una frontera abierta. Esto es como un bote con una filtración. Y esto es tratar de sacar el agua con un balde. ¿Por qué? Porque te va a seguir entrando el agua. Si nosotros no tenemos fronteras protegidas, tenemos una legislación estrecha en el sentido de que hay conversaciones con Perú, hay conversaciones con Bolivia, estamos siendo realmente efectivos en ese trabajo, porque hoy día poder, ¿cierto?, reconducir era irrisorio, porque la verdad es que no estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que aquí hay que partir siendo honestos con la realidad que tenemos en la frontera. Sin ir más lejos, a mí hasta hace muy poco me estaba llamando una persona mayor que vive en Colchane, que después del homicidio que ocurrió con una persona ahí que denunció en reiteradas ocasiones lo que estaba ocurriendo, hoy día está viviendo la misma situación y no estamos haciendo nada. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué no hacemos nada, diputada, como Bueno, sociedad? es que eso es lo que uno se pregunta, si es que ¿Qué ha estamos de costado alguna tanto? manera protegiendo, colocando, ¿cierto?, a los militares, que yo siempre lo repito, estamos protegiendo nuestra frontera de alguna manera, colocando a los militares solo por una presión, porque no había en infraestructura crítica desde el origen proteger la frontera en el norte. Pero si bien hoy día tenemos a los militares, tampoco hay un trabajo con atribuciones. A lo más sirven prácticamente de taxi, es decir, toman a esa gente que viene irregular, que la seguimos potenciando, porque seguimos haciendo, sin decirlo formalmente, pero seguimos haciendo el llamado a nuestro país para que ingresen de manera regular, porque no hay ninguna condena, porque nada es ilegal, es decir, ingresan, de alguna manera también les tratamos de decir que los íbamos a regularizar. Siempre ha sido un llamado socavado, de alguna manera, a darle espacio al ingreso ilegal sin poner realmente restricciones, sin ir más lejos, hasta incluso hoy día las remesas. Yo presenté un proyecto que lo que busca es controlar el envío de las remesas, porque acá hay cero control. Acá una persona que puede tener de origen ilícito o ilegal el recurso, da lo mismo, puede ir 10 veces a enviar remesas al extranjero. Entonces estamos siendo también, ¿cierto?, facilitadores para que el ingreso ilegal y el crimen organizado ingrese a nuestro país. Y eso es lo que ha costado, y yo creo que hasta el día de hoy no reconocemos la crisis de seguridad inmigratoria que tenemos, ni tampoco somos capaces de enfrentarlo de manera correcta, porque no hay una mano dura, no hay una voz dura para realmente
desincentivar el ingreso de la migración irregular hacia nuestro país. A ver, senador, ¿qué se le dice a la gente en la casa que tiene el concepto migración y seguridad o inseguridad muy ligado? Pareciera que mucha gente lo toma de la mano por situaciones graves que le ha tocado vivir. Cuando, por ejemplo, el pasado 1 de junio, en la última cuenta pública, el presidente Boric de su gobierno no se anuncian medidas claves referente a esto, al menos en la zona norte. ¿Qué se le dice a esa gente que quizás se esperanzaba en decir, bueno, este es un año clave, va saliendo un gobierno, va a entrar el otro año uno nuevo? Ojalá alguien nos ayude con la seguridad, con la migración descontrolada en el norte. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted como legislador escucha la cuenta pública y no ve un guiño directo a esto, un proyecto propiamente tal? A ver, lo importante es que los televidentes sepan que hay proyectos, hay 2 o 3 proyectos, a lo menos de fondo, para modificar una ley que no alcanza todavía a tener ni siquiera la ley de migración y extranjería, ni siquiera 5 años. Lo decía muy bien Alfredo, funcionamos con un decreto del año 75 a la fecha. Sí. Yo pienso que por lo menos en los últimos 15 años esperamos en demasía. No nos preparamos, no escuchamos, y ahí nos damos cuenta de la importancia de estas cuestiones, de estos conceptos, de estar atentos a las relaciones internacionales, a lo que pasa a nuestro alrededor, y desde el 2000 por lo menos a la fecha nos llevamos un buen tiempo en quien tenía la responsabilidad o si legislábamos más bien por alguna mirada más política una sobre la otra. Y cada uno de nosotros, como en todo orden de cosas, tomábamos trincheras y vamos, pero nos damos cuenta que nos faltó esa mirada de futuro. Desde ser capaces de modernizar una ley migratoria que hoy día tiene cuerpo, tiene fondo, pero que requiere modificaciones porque partimos tan tarde, porque no tuvimos la capacidad para controlar la frontera en su momento, porque no le entregamos atribuciones a las policías cuando correspondían, por tantas razones, porque se hablaba de querer en demasía a los carabineros, que había que protegerlos y no se le entregaban los recursos para actualizarlo. Ahí veíamos a la institución en paupérrimas condiciones en todo sentido. Bueno, en este conjunto de temas yo diría que nos quedamos y nos enfrascamos en aquello. Y cuando se espera en demasía, también se actúa tarde. Hoy es importante que a los televidentes le indiquemos. O sea, hay un control hoy día responsable de la Fuerza Armada en las fronteras. Ellos son los que nos entregan las estadísticas, son los que están cada vez con más tecnología. Pero ya al acabose se ha dicho, y nuestra gente que vive, que nació en esta tierra sabe de lo extenso de nuestras fronteras. Sí. Y cómo es imposible. Ahora, ¿qué infraestructura teníamos en la frontera? Hoy si teníamos todos los que llegábamos allá, veíamos que eran paupérrimas condiciones, un par de cabinas y nada de la instrumental necesario. Hoy día hay un control exhaustivo, porque además los que vivimos en esta región sabemos de la migración permanente de las comunidades bolivianas y peruanas por mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde un par de periodos en Calama. Sí. Y a los distintos gobiernos le manifestamos, oiga, tenemos demasiado migrante peruano y boliviano, no logramos cómo recibir a nuestros estudiantes chilenos, pero también migrantes en nuestras escuelas, porque tenemos problemas de subvención, tenemos problemas de per cápita en salud. Bueno, no había respuesta de los distintos gobiernos centrales al respecto. ¿Por qué? Porque ese migrante en otrora era mano de obra barata incluso para el propio empresariado. Como era mano de obra barata y entre comillas no habían grandes complicaciones delictivas, entonces mira, sí, vamos a enviar algún recurso, esto todavía no es un tema problemático, seamos acogedores, recibamos, nos decían, los distintos gobiernos, distintos colores políticos. Cuando llega otro tipo de migrante que provoca complejidades, como colombianos, venezolanos, y en fin, yo diría que el delincuente no tiene patria. El delincuente no tiene patria. Y ahí los políticos, particularmente los medios de comunicación y todo, debemos ser muy responsables, porque hoy día es tremendamente fácil decir frases para el bronce en torno a qué significa mano dura, que sobre todo algunos candidatos a la presidencia, ¿qué es mano dura? Si hay un concepto que se nos diga, significa A, B, C, D. Ah, interesante, porque a lo mejor va a haber inversión en esto, en esto, en esto. Porque si no nos quedamos solo con la frasecita y eso nos afecta. Yo diría que hoy tenemos que ser responsables para legislar, sí, perseguir
todo lo que haya que perseguir, porque el delincuente jamás, yo creo que cuando hemos tenido alguna palabra los parlamentarios de acogida, ustedes mismos como medio de comunicación, hacia la persona, jamás hemos querido decir que no debe haber la mayor rigurosidad y persecución al crimen organizado y al delincuente, sea connacional o sea extranjero. A ver, Alfredo, el senador, dentro de todos los conceptos que deslizó, me quedo con uno de los últimos que tiene que ver con inversión. Para tratar de trabajar en subsanar algunas materias como migración y seguridad, se necesitan recursos, se necesita inversión clara, directa, tangible. Uno de ellos tiene que ver con el royalty minero. En el bloque pasado también se mencionó. ¿Cómo ves que está moviéndose eso? Que para mucha gente es desconocido, un aparataje un poco lejano, porque, por ejemplo, en este año 2025 la región va a recibir un poquito más de 14.000 millones de pesos, lo cual se distribuye entre las 9 comunas con mayores o menores tajaditas de esta gran torta. ¿Cómo ves tú también ese movimiento? Claro, que efectivamente acá la repartija se hace ya con una mayor proporción a la región, o sea, a las comunas importantes como Antofagasta, ya Calama y Tocopilla, y resulta que las comunas más chicas reciben menos. Claro. El asunto es que ahí está un problema precisamente respecto al asunto migratorio, respecto a lo que dijo el senador. Efectivamente, nosotros tenemos que acá darle el empuje a un mayor financiamiento para que exista mayor inteligencia y recursos para controlar la frontera. Acá, ¿por qué había una sensación acá de indignación y molestia por mi parte cuando mencioné esta situación? Es precisamente por quienes hacen patria en nuestra frontera. Nosotros hemos visto lo que ha ocurrido en Colchane o puede ocurrir en Toconao, Chibu, donde inmigrantes ilegales saquean, invaden lo que son las casas de familias modestas que viven en la zona, ¿no? Y se llevan la ropa de ellos, se llevan la comida de ellos. Entonces, es indignante. Es indignante, sobre todo con las problemáticas que tienen, con las dificultades que tienen el acceso a las grandes ciudades, que ellos prácticamente se autosustentan incluso. ¿Ya? Entonces, frente a eso es que nosotros ahí tenemos al menos por mi parte hubo esa diferencia, ese malestar, y comparto y insto también a la diputada y al senador a que con toda fuerza se movilicen para incentivar el aumento de los recursos. Y creo yo que acá, respecto al royalty, sí, es sumamente importante, implica un insumo, un financiamiento importante para nuestra región, considerando las realidades y las desventajas que tenemos por nuestra condición geográfica, pero creo yo de que debe existir un apoyo precisamente hacia las comunas más desprotegidas, entiéndase, Ollagüe, Taltal, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo yo de que tal vez la diferencia está en la correcta distribución. Diputada, si hay alguien que se lo pregunta porque quizás de repente uno no está tan cercano a estas temáticas, de repente uno lo ve, hablando de las grandes autoridades de la región, pero cuesta aterrizar. ¿Qué le decimos a los vecinos cuando hablamos de en qué se invierte estas platas del royalty, por ejemplo, entre tanta otra batería de recursos? ¿Dónde se están invirtiendo actualmente en la región? Puntualmente en esta comuna u otra que usted mencione. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando uno ve la inversión que se está haciendo, acá yo quiero destacar que hay, lamentablemente, una toma de decisiones a nivel central. ¿Y a qué me refiero? Tanto los gobiernos regionales como las municipalidades dicen ya, ok, vamos a levantar ciertos proyectos o iniciativas de innovación, tecnología, desarrollo, ¿cierto? Pero lo que falta acá, y yo creo que esa es la gran sensación, es que nadie conversa con la ciudadanía. Porque yo, gobierno regional, digo, voy a levantar esto. O yo, alcalde, digo, voy a trabajar en esta línea. Pero ¿quién conversa con los vecinos? ¿Quién va realmente a tomar acuerdos? Porque muchas veces, y en otras se logra hacer cuando escuchan al vecino, pero la verdad es que como acá no hay una relación vinculante, puede importar muy poco después lo que haya dicho, lo que haya propuesto la comunidad. Se toman decisiones, pero más bien entre cuatro paredes. Yo creo que esa es la sensación que uno tiene cuando conversa en el territorio con los vecinos. ¿Cómo distribuimos? La gente está preguntándose, ¿vamos a distribuir, por ejemplo, estos recursos del royalty para ese bus que lleva más de 2 años esperándose para el traslado de pacientes en tal? ¿Dónde se va a ir ese dinero? ¿Va a ser para responder en temas de seguridad en Calama? ¿Va a ser para proteger o para entregarle recursos, ¿cierto?, a los vecinos de las comunidades que están más cercanas, ¿cierto?, a la frontera en San Pedro?
¿Qué es lo que estamos haciendo? Y esas son las preguntas y las molestias que tiene la ciudadanía, porque no podemos seguir entregando recursos a la administración regional si es que esos recursos no se ven, y es lo que los vecinos nos dicen, no los vemos acá solucionándonos problemas, dolores que tenemos. ¿Qué es lo que pasa en Vargas, por ejemplo, en Calama? ¿Qué es lo que está pasando en seguridad en el centro? Eso es lo que no se ve, lamentablemente. Nos vamos a ir a la pausa, marcamos el último corte de esta noche. A la vuelta vamos a estar tratando de dibujar cómo es ser parlamentario en la región de Antofagasta, con sus desafíos, con sus proyecciones, pero también con algunas piedras de tope, algunas barreras que siempre existen en el camino. Pausa y continuamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de vuelta. A ver, habíamos dejado, senador, planteada la siguiente premisa. Sí. ¿Cómo es ser parlamentario en una región como la nuestra, que para muchos es una zona extrema, zona lejana del centro del país, tener que estar yendo, viniendo, tratando de atender lo que se habla en el Congreso a nivel país, pero también tratando de ponerle ojo y la lupa, ¿no?, encima de algunas necesidades muy propias de algunas de las comunas y territorios, hacen medios recónditos de la región? ¿Cómo se divide esta dualidad de roles también? Sí, mira qué importante el tema que planteas tú, porque nos invita un poco a nosotros probablemente a plantear algunas cuestiones que no siempre en la asamblea, de eso a Joana, hablamos. Cuando uno va a la Junta de Vecinos, te preguntan directamente de temas a veces de alcaldía y uno tiene que tratar de orientar y decir, esta es mi labor. Claro. Se ha expresado un concepto bien interesante en la región. Pareciera que en varias regiones del país, pero particularmente en la nuestra, hoy día está la búsqueda de hombres y mujeres para que ocupen los cargos parlamentarios de la región, de la zona. Y eso es recontra importante porque, primero, si no tenemos identidad regional, local, difícilmente cualquier personaje político va a ir a golpear las puertas o hacer todo su esfuerzo. Sin ir más lejos, de distintos colores políticos. Tuvimos acá como senadores y parlamentarios a Carmen Frey, a Fanny Poyarolo, a José Antonio Gómez, si no me equivoco, con mucho respeto a cada uno de ellos, Alejandro Guillé, Felipe Ward. Estoy nombrando en cierta medida a quienes fueron parlamentarios, diputados y senadores que no eran de la región propiamente tal. Y no digo que alguien de fuera no vaya a hacer un trabajo bien, podría hacerlo incluso a lo mejor mejor de muchos de los que estamos acá, sin duda puede ser. Pero ha surgido algo en el sentido de que decimos, oye, acá hay hombres y mujeres capaces que vivimos en la región, que representamos, que no estamos suponiendo los problemas como ustedes. Vamos a los barrios, vamos al centro de las 9 comunas, pero también de la localidad que hay entre medios. Estamos en las poblaciones, gozamos y sufrimos de lo que tiene esta región. Eso es identidad regional. Antes ocurría hace algunos años, particularmente aquellos partidos mucho más grandes, de los distintos colores políticos, se repartían el mapa. La próxima elección tú te vas a esta región del norte, del centro, del sur. Eso se fue acabando. Me parece que es un primer criterio. Ahora, respecto a cómo cada uno de nosotros ejerce su rol, me parece que en la medida que no olvidemos esta identidad regional, vamos a ser capaces de cumplir nuestra tarea, nuestras motivaciones. ¿Por qué estamos en política? Claro. ¿Qué nos mueve? Nos mueve la cultura de la región, la historia de la región. Yo soy profesor, cada uno dentro de nuestras profesiones, oficios, actividades comerciales, lo que sea, eso nos motiva. ¿Cómo vamos? En la medida que no renunciemos a eso, muchachos, me parece que va a estar la convicción para defender los intereses de la región. A la hora que nos olvidamos de esas identidades locales, probablemente nos va a subsumir el poder centralista y si te he visto no me acuerdo, como decían los abuelos. Claro. Lo que dice el senador es cierto al final. Y claramente en ustedes dos yo he visto ese perfil. Al final ustedes son del perfil diputado y senador regionalista. Al final que están identificados con la región. Y es cierto, usted mencionó claros ejemplos de políticos que no son de acá. Por ejemplo, en su momento, yo recuerdo, estaba de senador Arturo Alessandri Besa con Carmen Frey. Dos personajes políticos, pero que no tienen ninguna identificación con Antofagasta. Sí, pues. Ninguna identificación. Sí. El asunto va precisamente a lo que decía usted. Puede que no nazcan acá, pero el asunto va en sí, se terminan identificando, terminan siendo parte de los grandes procesos, terminan siendo parte de la comunidad
es un tema de ellos y después se va a reflejar en el voto, porque al final la ciudadanía no es tonta y se va a dar cuenta cuando un político solamente vela por intereses personalistas y no se preocupa por la región, y eso se va a reflejar. Entonces, por una parte, también es importante tener claro lo siguiente, que hay dos perfiles de políticos. Está el político regionalista, encasillado e identificado con la región, y está el político que va a temas, asuntos de interés nacional o que ve grandes proyectos, grandes leyes, grandes asuntos, y generalmente son por temáticas. Puede ser salud, identificado por el tema de los derechos animales. Por ejemplo, el caso del diputado Videla. El diputado Videla está claramente identificado con la protección animal, pero además es un hombre identificado con la región. Claro. Entonces, ahí él cumple con esos dos roles. Pero creo yo de que ustedes representan, lo digo por cómo he visto yo su carrera política, ustedes identifican muy bien ese rol de políticos regionales y que representan y están sumamente identificados con las comunidades. Diputado, yo quiero llevarla a otro plano porque referente a lo mismo, porque hemos visto quizás un cambio en el último tiempo, medio por obligación, medio por gusto propio, de que los parlamentarios de la región de repente estén más en terreno cumpliendo un rol más fiscalizador que legislador o legislativo en algunos casos, ¿no? ¿Por qué se lo pregunto? Porque de repente, a ver, quizás a usted le ha pasado, al mismo diputado Videla u otros ejemplos, la gente de repente tiende a confundir cuáles son las facultades de cada uno y para qué está cada autoridad a nivel comunal y regional. Y uno le va endosando responsabilidades a quien dice que te puede ayudar con eso, pese a que no le pertenezca per se, por ley, esa obligación. ¿Siente usted que han ido cambiando, que quizás los legisladores, no sé si en otras regiones pasa, pero al menos yo lo veo en Antofagasta, se van acercando un poquito más a las calles y tratando de arreglarle algunos desperfectos que tiene la ciudad, la región, a los vecinos en cada esquina, en cada cuadra? Bueno, yo creo que cada uno debe tener muy en claro cuáles son nuestros roles y también qué es lo que defendemos. Primero, hacernos cargo de que tenemos tres roles, como bien lo dijo hace un rato Esteban. Nosotros tenemos el rol legislativo, el rol representativo, como siempre digo yo, somos el puente entre el problema y la solución. Nosotros no administramos recursos, entonces tenemos que ayudar a la comunidad a canalizar muchas veces. Cuando uno escucha a los vecinos, te das cuenta que quien resuelve mayoritariamente o quien es el responsable de resolver la mayoría de los problemas de nuestros vecinos es la municipalidad. Entonces uno tiene que apoyar para poder canalizar esos espacios. Y nuestro rol fiscalizador, que creo que ese también ha sido un tremendo rol, muy importante, porque habla de la probidad, algo que suena tanto, pero que habla del buen uso de los recursos. Yo recuerdo cuando rechacé en su minuto, ¿cierto?, la reforma tributaria que trajo el ministro Marcel en su minuto. Yo le decía, ministro, partamos por el principio. No puedo yo pretender tener más recursos si tengo los bolsillos rotos. ¿Y yo por qué le decía eso al ministro? Porque nosotros, como Estado, yo le dije, no como gobierno, que se entienda bien, porque el gobierno recién venía ingresando, yo le digo, somos malos administradores y malos fiscalizadores. Y esa es una gran problemática que tenemos, porque Chile es un país de recursos, es un país rico. Sin embargo, y hoy lo vemos a través de todas estas investigaciones, ¿cierto?, el trabajo que ha realizado la Contralora, donde efectivamente hemos administrado mal los recursos. Si nosotros fuéramos unos buenos administradores, si fiscalizáramos cada una de nuestras entidades como corresponde, entonces tendríamos recursos para hoy día dar solución a muchas temáticas. Por otro lado, hay que dejar en claro que nosotros, y yo siempre digo, cuando uno entra y toma la decisión de ser diputado o senador por la región, siendo no quizás nacido, yo soy nacida y criada en la región, pero obviamente hay personas que han llegado y que representan, ¿cierto?, a la ciudadanía porque tienen esta relación, ¿cierto?, de la comunidad, este afecto con nuestra región. Porque se sienten parte de ello y les afecta la problemática porque viven acá. Como decía yo, estamos en la misma vereda. Antiguamente el político estaba o en la vereda del frente o en el piso de arriba. Claro. Pero casi, no estaba. Olimpo, decirlo, claro. Pero no estaba contigo. Y eso es, hoy día los problemas que son locales, que son regionales, también son mis problemas. Algo que yo creo que también es valorable es que cada uno de nosotros, yo que soy nueva en esto, en política, digamos,
Yo entré con banderas, con varias banderas medioambientales, animalistas, el tema de seguridad y migratorio siempre han sido. Y yo creo que eso es importante. La ciudadanía se da cuenta cuáles son nuestras reales banderas o qué es lo que nosotros defendemos. Esteban ha estado mucho tiempo hablando de los dolores, ¿cierto?, que representan a Calama, pero hay algunos que en el camino, oportunistamente, digo yo, se van acomodando a las necesidades del momento y, como bien lo dijo acá Alfredo, efectivamente la ciudadanía se da cuenta quien llega con una bandera y termina con esa bandera y realmente escucha a los vecinos y vecinas y levanta esas problemáticas, y quienes en el camino o no son de acá o realmente levantan banderas solo por el oportunismo, por la situación que se va dando mediática, que a veces lamentablemente venden el minuto, pero la ciudadanía hoy día es mucho, ¿cierto?, más involucrada en estos procesos, y hoy día tiene muy claro quién es quién, y yo creo que eso también es importante. Y bueno, nosotros somos bastante territoriales con Esteban, y yo creo que eso también la gente se da cuenta. Qué relevante eso, senador, lo que estamos mencionando, porque en un año que es clave, en noviembre se van a definir el próximo presidente o presidenta, y en muchas de las regiones también hay elecciones parlamentarias, justamente en una sociedad chilena que se entrecruza con varias crisis. Una de ellas tiene que ver con credibilidad, con representatividad, una crisis de liderazgo bien asumida en algunos casos y en otras no tanto, una cefalía de líderes tremenda a nivel país, con mucha responsabilidad y respeto, lo digo. Entonces, claro, uno dice, la clase política en su momento, la esfera política estuvo muy desacreditada, ha intentado hacer esfuerzos bastante importantes o interesantes, al menos desde el análisis, para revertir esta situación. Yo creo que lo que hemos conversado ahora, sin duda, entra a tallar en algo que también dijo Alfredo que es clave. De repente, quizás antes, décadas posteriores a la vuelta a la democracia, la clase política pensaba que era más fácil vender un discurso a la comunidad. Hoy en día, con todas las herramientas de información que tenemos a la mano disponibles, de repente la misma ciudadanía, voy a hacer uso de una frase que el otro día dijo el presidente de la Cámara Baja, la misma ciudadanía son los jefes, ¿no?, de ustedes como parlamentarios. Cuando el diputado Castro decía que nosotros no tenemos jefe, vaya que sí, y pareciera que justamente el ciudadano, el chileno, el que tiene que estar ahí muy pendiente, ¿no? Así es. Sí, mira, importante la reflexión, ya en esta parte final parecía, Sí. ¿cierto?, del programa, importante la reflexión. ¿Para qué estamos en política o qué es la política? Se desacreditó por mucho tiempo la concepción política. Aristóteles nos decía que éramos un animal político. O sea, si dejábamos de ser políticos, mira, quedábamos una especie pareciera bastante inferior. De ahí que hoy es tan importante en la formación ciudadana, el trabajo cívico, que ya se está incorporando en varias escuelas, en varias unidades educativas, que en su proyecto educativo incorporan ese trabajo. Las juntas de vecinos, no solamente en los barrios populares, como en algún momento observamos, parecía que la junta de vecinos era el barrio popular de un grupo de personas que necesitaba todo, ¿no? Hoy día nos damos cuenta que hasta en los barrios más pudientes de las comunas con mayor ingreso requieren de organización ciudadana. Me parece que es importante la reflexión que estamos haciendo, porque nos invita a darnos cuenta qué es la política para cada uno de nosotros. En lo personal me parece que es construir colectivamente, es construir edificios colectivos. Claro. Y hoy, claro, ustedes tienen razón, hay una buena cantidad de ciudadanos que ha dicho, no, lo mío no va por la política ni por el Estado, sabe que para mí el mercado, y no lo digo peyorativamente, sino que han tomado, el mercado a mí me soluciona los problemas, ahí me muevo yo. Y hay otros han dicho, no, solo los méritos personales que yo tengo, no dependo de ese concepto llamado Estado. Entonces estamos en estos vaivenes y en algunos casos se malentiende, porque la peor conclusión de esto que menciono es la falta de compromiso, y aparece la cultura de la vereda del frente, ese de no comprometerse con nada, de solo el cuestionamiento. Y por ahí nos decían, yo creo que los profesores a todos, oye, si no eres parte de la solución, no seas parte del problema. Estamos como en la cultura siempre del rezongo. Me parece bien, yo diría que bien que la ciudadanía hoy día sea inquisidora, cuestionadora, pero también busquemos la proporción, porque si caemos en el todos son corruptos, yo diría que todos los curas son pedófilos, todos los pastores se llevan el diezmo para la casa, todos los militares fueron violadores de derechos humanos, todos los carabineros se robaron la plata, si alguno hay un alto mando. No, diferenciemos, porque si no, eso en cierta medida nos tiene un poquito como nos tiene en esta situación tan liviana,
de apuntar con el dedo, o mejor dicho, hoy día a través de los medios digitales, ¿cierto?, aparece una caricatura. Me parece que este tipo de diálogo hace muy bien y que finalmente, más allá de nuestros puntos de vista políticos, está la formación ciudadana. Senador, me quedo con usted, ya vamos llegando a la parte final del programa. ¿Alguna reflexión sobre cómo usted proyecta la región de Antofagasta, cómo debiese proyectarse en los próximos 4 años? Con todos los factores que hemos analizado, los cambios de mando que va a haber, las nuevas autoridades que van a entrar. Es un año, yo siempre veo este año, por la edad, muchos televidentes, hemos vivido tantos el año de la elección del próximo presidente o presidente de la República. Y legítimamente que cada uno defienda su punto de vista. No hay cuestión más hermosa que cuando uno va desde una reunión familiar hasta un grupo de amigos, mira, me parece que esta persona tiene buena idea, excelente, la planteamos. La peor posición desde mi punto de vista es aquella que dice, no, a mí nadie me representa. Entonces yo, como primera reflexión, vamos tomando alguna bandera poquito a poquito, compromiso. Segundo, este es un año de oportunidades, porque van a llegar los candidatos, presentemos programas, propuestas regionales, vamos a una, como dicen los jóvenes, respecto a empujar ciertas cuestiones que no tienen que ver ni siquiera con los políticos. Y tercero, en gran parte el desarrollo lo jugamos en la región, con buenos alcaldes y alcaldesas y con buenos gobernadores o gobernadoras regionales. Espero yo que a futuro no nos importe tanto quién está en la moneda y alrededor con los ministerios, sino quiénes son nuestros líderes comunales, regionales. Y en eso tenemos mucho que decir los vecinos todos los días. Por ahí me da la impresión que podemos ir sembrando un poquito esta nueva forma de hacer política. Gracias, senador. Diputada, lo mismo, su reflexión sobre cómo se debiese proyectar la región en estos próximos años. Bueno, yo creo que cuando uno escucha, ¿cierto?, a los vecinos, se da cuenta que hoy día todavía hay muchas situaciones en lo pendiente. Pero sin embargo, cuando hay estos cambios, justamente la gente, si bien pone estos votos de confianza, hoy día tiene la posibilidad, ¿cierto?, de hacer una bajada mucho más local, más regional. ¿Cómo logramos independizarnos de estos procesos? Porque si bien impactan y afectan enormemente quién administra nuestro país y quién va a destinar el día de mañana a toma de decisiones que nos van a afectar regionalmente. Lo digo, por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo minero, de las nuevas energías, que insisto, nos siguen mirando, tal hoy día está afectado, nos afecta. Entonces el costo versus beneficio es importante y para eso necesitamos tener voz, tenemos que buscar quienes nos representan, pero quienes también toman decisiones, porque lamentablemente aún no estamos independizados regionalmente. Todavía hay toma de decisiones, todavía hay una mirada legislativa, a pesar de que nosotros como diputados o senadores de la región podamos alzar la voz, somos minoría versus una mayoría que todavía ve como si Santiago fuera Chile. Lo digo con un ejemplo que también lo dije en su minuto. Cuando hablábamos de la parafina, estaban todos contentos porque había una baja, un beneficio. Y yo le decía al resto de los parlamentarios, felicitaciones, pero dime de qué me sirve a mí, de qué le sirve a mis vecinos. Entonces, cuando levantemos estas miradas de toma de decisiones que son, ¿cierto?, a nivel central, de quién va a administrar el país durante el próximo periodo, que lamentablemente siempre es cortoplacista, porque cada uno que administra o toma el poder es el presidente de Chile durante 4 años, lamentablemente mira siempre durante ese periodo y no va más allá. Es por eso que creo que hoy día debemos mirar la región con ese desarrollo y con esa impronta, pero también tenemos que darnos cuenta que necesitamos alzar la voz para que a nivel central escuchen y hagan la diferencia y entiendan que nuestro país es igual que un electrocardiograma y no es una regla plana. Y nosotros seguiremos alzando la voz por esas diferencias y por esa representatividad que debe haber en nuestra región. Ahí está. Gracias, diputada. Con esa reflexión llegamos al término de nuestro capítulo de hoy, día miércoles, hablando sobre gobernanza, representatividad y desarrollo de la región de Antofagasta. Agradecemos la presencia del senador Esteban Velázquez, la diputada Giovanna Ahumada y nuestro panelista, el abogado y académico Alfredo Loyola. Nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. ¿Cuándo? Día viernes a las 20 horas. Que le vaya muy bien. Hasta siempre. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad.
contingencia y debate. Pulso. Por Antofagasta Televisión.